Buenas tardes, Dios les bendiga, qué bueno poder verlos una vez más. Estamos en nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Más allá de la Navidad y agradecemos a Dios porque estamos a punto de concluir esta serie de podcast, de estos episodios, y como seminario y como me complace el día de hoy poder tener entre nosotros a nuestro pastor, maestro y amigo Jaciel García. Pastor, gracias por acompañarnos. Al contrario, ahora muchas gracias a ti por considerarme para participar en este proyecto. De verdad estoy muy contento de poder estar aquí y pues también contento de ver cómo Dios nos permite tener este alcance a través del proyecto del podcast. Dios te bendiga. Así que no sé qué les ha parecido los últimos episodios. Han sido 3 con nuestro hermano Braulio, nuestro hermano Leonel y nuestro hermano David el pasado martes. Y hemos buscado llevar una serie basada en un libro del escritor Timothy Keller. Y cuando pensamos en la Navidad, y lo hemos venido tratando, pensamos solamente en lo bonito, solamente en aquellas cosas que nos dan nostalgia probablemente. Sin embargo, también dentro de la historia de la verdadera Navidad, no solamente encontramos felicidad, sino también encontramos dolor y sufrimiento en medio de ello. Sí, definitivamente es un tema muy interesante y la forma en que lo aborda el autor es realmente de llamar la atención, porque en esta época pues vemos luces, vemos arreglos, adornos, y tiende a ser una época de alegría, de gozo, pero también está la otra cara de la moneda, donde incluso hoy en nuestro día, en nuestra sociedad, podemos encontrar dolor, aflicción, melancolía en algunas personas en esta época de Navidad. Sí, y el título de hoy, o el título del capítulo, es Una espada en el alma. Platicando con algunos de mis compañeros y al ver los títulos en el índice del libro, algunos son bastante controversiales el simple hecho del título, y pues el día de hoy no es la excepción, pensar en una espada en el alma, que son traídas de las palabras que Simeón le da a María. Sí, y por ejemplo, pensando en el tema de la Navidad, en el contexto iglesia, normalmente nos enfocamos, pues sí, en lo bonito, en el milagro de Dios, irrumpiendo en la historia, partiendo la historia de la humanidad en dos, enviando a su Hijo a nacer a este mundo, pero hay otros aspectos que rodean la historia de la Navidad que a veces los dejamos a un lado, y precisamente ese tema con Simeón, aún enfocando en el momento en que Simeón ve al niño Jesús y lo carga, normalmente el énfasis lo damos en el cántico de Simeón y en cómo él agradece a Dios porque él sabía que Dios le iba a permitir ver al Mesías. Uh-huh. Y le dice al Señor en ese canto: ahora puedo irme tranquilo, ahora puedes llevarme, Señor. Pero no ponemos el enfoque en esas palabras donde se voltea hacia María y le dice: una espada traspasará tu alma. Sí, cuando estaba leyendo, y bien es cierto, yo comparto la misma idea que usted, he escuchado, tengo la bendición de poder estar o nacer en cuna cristiana. He visto, he asistido a escuelas bíblicas, he participado en los cultos navideños, hemos hecho representaciones del nacimiento de Cristo Jesús. Y a bien es cierto, no había tomado y percatado el tiempo de ponerle suma atención a esta parte de las palabras, al final del día, de profecía de parte de Simeón para con María. La Navidad, al menos a mí me encanta la Navidad, me gusta mucho. Ahorita que ando un poco malito de la voz, me frustro porque no puedo cantar los himnos navideños. Sin embargo, como lo hemos dicho hasta ahora, aunque es una época de gozo, también es un tiempo en el que se nos invita a reflexionar y también a poder pensar en aquellos que aún inclusive, y a primer plano, sufren de cierto dolor dentro de nuestra sociedad. Sí, y bueno, pensando en esa parte, te puedo compartir de una manera muy personal. Pues nosotros perdimos a un ser querido, mi abuela, que fue mi abuela materna, que fue la que me crió y me llevó al camino del Señor, me enseñó a amar a Dios. Ella muere un 21 de diciembre, hace unos 13 años. Entonces pensar en ese contexto, te puedo decir de primera mano, se torna difícil estas fechas cuando no tienes la perspectiva correcta. Tengo que reconocer también que en mi caso no es tanto el énfasis, y a lo mejor es algo con lo que batallo un poco
ahora. No es tanto vaya, para mí no fue tan efusivas las celebraciones de Navidad en mi niñez, juventud y demás. No era tal así como una celebración como se puede dar en otros contextos familiares. Como dices tú, me encanta la Navidad. A lo mejor yo no tengo esa perspectiva tan efusiva, ¿no? Pero lo puedo entender, puedo comprender cómo se llega a tornar difícil para alguien tener esa oportunidad de celebrar con la familia, pero haber perdido un ser amado en una época tan reciente. Y en mi ministerio pastoral me ha tocado ministrar personas que pierden seres amados incluso el 24 de diciembre o el 25 de diciembre y que de pronto acarrean una amargura al nivel de decir, no voy a celebrar más la Navidad porque perdí a este familiar. Y yo creo que es interesante cómo lo maneja Tim Keller en su libro, porque dice, es que en la Navidad hay esta dualidad, ¿sí? Está por un lado la celebración, pero también hay dolor, pero el dolor no opaca la celebración, no opaca el gozo. Y es importante cuando podemos decir, bueno, estoy pasando momentos de dolor, de aflicción, pero aún así hay algo que celebrar y es el milagro que Dios hizo en aquella Navidad. Sí, sin duda alguna. Y es bastante bonito, y ahorita pensando o recordando un poquito el relato de los pasajes en los evangelios con respecto al nacimiento de Cristo Jesús, hay algunas expresiones y María guardaba esas cosas en su corazón. Sin duda. Y como usted lo menciona, la Navidad no solamente trata el anuncio del nacimiento de Jesús, sino que es también el inicio, y es algo bastante fuerte que a mí me llama la atención y se me eriza la piel, es el inicio del camino hacia la cruz. La cruz, pensando en alguna letra de algunos de los himnos bautistas, aquella cruenta cruz. Es muy interesante, la verdad, y nos confronta, nos pone nos aterriza, vaya, este concepto. Porque de alguna manera, todos sabemos que al nacer, lo único seguro es la muerte. ¿Sí? Todos sabemos que vamos a morir. Pero hablar de la Navidad, como recordando el nacimiento de Jesucristo, más allá de que desde el primer episodio lo comentaste, no estamos afirmando que en esta fecha nació Jesús, ni nada por el estilo, pero recordar el nacimiento de Jesús desde la perspectiva correcta le da el énfasis adecuado a la Navidad. Y yo he compartido en más de una ocasión, creo que lo sabes bien, que uno de mis versículos favoritos en la época de la Navidad es Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar, para redimir a los que estaban bajo el poder de la ley. Y eso siempre ha sido para mí la forma de mantener la perspectiva correcta. Navidad no es solo el bebé en el pesebre, Navidad no es solo los ángeles cantando el anuncio a los pastores, sino que Navidad es realmente el inicio del desarrollo del plan de salvación de Dios. Estaba ese plan desde Génesis 3:15, pero cuando viene el nacimiento de Jesús es poner en marcha esa actividad redentora. Pensar en la Navidad como el inicio a la cruz, el inicio del camino a la cruz, nos permite tener esta perspectiva. La Navidad tiene un sentido, tiene un propósito. Es Dios mostrando su amor, pero no culmina ahí, hay algo más. Sí, y pensar en Simeón y en su profecía y en las palabras que ya, y válgame la redundancia, pero es lo que mayormente trata este capítulo y este episodio. Trata a aquellas personas que esperaban la redención de Israel, aquellas personas que al tener ese encuentro con Jesús, como usted ya lo mencionó, no solamente traería alegría, sino que también traería división y sufrimiento. A mí fue bastante impactante el poder meditar y estudiar este capítulo, porque decía, a veces, y tal vez voy a abrir mi corazón, a veces nosotros queremos o buscamos quedar bien con todas las personas, sin embargo, y transportarlo, el nacimiento de Cristo Jesús y el enfoque y lo que representa en nuestras vidas como cristianos, muchas de las veces va a causar esa aflicción o va a causar esa división o ese sufrimiento a causa de Cristo.
y lo vamos a ver, me estoy adelantando tal vez un poquito, pero lo comparto. Al final del día, todo vale la pena porque Cristo es el centro de ello. Sí, realmente es importante reflexionar en esto que mencionas, porque normalmente tendemos a pensar en el cristianismo como la unidad, como el amor fraternal. Y es cierto, los que somos cristianos estamos llamados a vivir en unidad, estamos llamados a vivir en amor fraternal, pero esa misma unidad que demanda el cristianismo genera división al final del día, porque no puedo yo estar unido a Cristo y estar unido al cuerpo de Cristo y al mismo tiempo permanecer unido a los que no creen. Entonces, de ahí viene parte de las palabras de Simeón, diciendo, este niño viene para traer división, porque pues lo vemos históricamente, aún hoy, hay una gran parte de israelitas de sangre, vamos a llamar así, étnicos, que no creen que Jesús es el Mesías, que no terminan por reconocer el mesianismo de Cristo, mucho menos la deidad de Jesús, pero hay otros que sí. Entonces, es importante cómo Simeón, inspirado por Dios, puede visualizar esa división que se va a generar y que hoy en día, aún entre nosotros en nuestra sociedad, sigue generando esa división. Sí, y no porque Jesucristo venga y cause conflicto o busque conflicto, sino porque su mensaje confronta nuestras prioridades. Alguna vez escuché a mi concuño y él me decía, oye, ¿por qué crees que la sociedad está como está? Y mi respuesta fue, no recuerdo si ya lo comenté en otro episodio, pero mi respuesta fue, yo creo que la sociedad está como está porque los cristianos no hemos vivido como cristianos. Porque nuestro mensaje y nuestra prioridad, aunque nos decimos muchas de las veces ser cristianos, va en contra o es un poco diferente a lo que mismo Señor Jesucristo espera de nosotros. Sí, pero fíjate, es interesante aterrizar este punto, porque hay un comentario de Keller donde cita a Ryle y luego él hace el comentario y dice, la paz de Dios viene después del conflicto interior del arrepentimiento. Y es precisamente eso, cuando tú eres confrontado con el Señor Jesús, te provoca un conflicto interior. Yo lo he dicho, yo lo predico de esta manera. No puedes tú tener un encuentro con Jesús y seguir viviendo tu vida igual. ¿Sí? El Jesús que yo predico, el Cristo que yo conozco, es uno que transforma. Entonces no puedes seguir viviendo igual. Provoca un conflicto en tu interior. Pero luego también añade Keller, la paz de Dios viene luego del conflicto interno que conlleva la sumisión. Y esa es una de mis tesis o de mis frases de decir, por ejemplo, pensando en cuando Jesús nos pide que nos amemos unos a otros como hermanos, como cristianos. No es lo difícil amarnos unos a otros. Lo difícil es someternos al señorío de Cristo. Porque una vez que yo me someto al señorío de Cristo, lo que Él me pida, lo puedo hacer, porque estoy bajo el señorío de Cristo. Entonces, para mí ahí está el problema, en que no nos hemos sometido al señorío de Cristo. Y coincido contigo, hemos dejado, como cristianos, hemos dejado de ser la luz del mundo, hemos dejado de ser la sal de la tierra, y en gran medida somos responsables de lo que se está viviendo hoy. Y regreso a lo que mencionabas al principio de este momento de argumentos, de decir, bueno, de alguna manera nosotros hemos dejado de ser los que provocan este conflicto, ¿sí? Porque nos hemos acomodado de tal manera al mundo que ya no hay conflicto. ¿Puede un cristiano ser cristiano en medio de los incrédulos sin ningún conflicto? Cuando la palabra de Dios presenta algo muy distinto. Sí, ahorita que estaba mencionando, recuerdo una de sus experiencias en esta pasada pandemia, y una de sus tesis o de sus propuestas es cómo
Fue impresionante y cómo es posible que tantos lugares fueron cerrados y uno de esos lugares fue encajonada la iglesia. Yo sé a primera mano de usted que tuvo sus problemas al momento de decidir y mantenerme. La iglesia ocupa un lugar importante y no porque sea la iglesia o el lugar, sino por este mensaje, esta misma visión que Jesucristo nos ha dado y pensando en lo que usted menciona y lo que menciona Killer, pensando en el señorío y en la sumisión que en teoría todos los cristianos debiésemos tener. Sí, eso la verdad me preocupa, digo, hasta dónde nos hace falta reconocer esta doctrina del señorío de Cristo, que por cierto como bautistas defendemos que es el principio rector de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra conducta. Decimos el primer fundamento es que Cristo es el Señor, pero luego cuando lo llevamos a la práctica no es la realidad. Entonces, sí, yo veo ese conflicto nuestro con la palabra, cuando debería ser un conflicto del cristianismo con la sociedad. Uh-huh. Y de alguna manera, a lo mejor causa conflicto, lo que estoy diciendo, pero es que somos llamados a vivir de tal manera que el pecador se sienta confrontado con la luz que es Cristo Jesús. No somos la luz nosotros directamente, sino indirectamente. Pero entonces, regresando a las palabras de Simeón, este niño, que es Jesús, va a traer esa división. Y hoy, tristemente tengo que decir, pareciera que no hay esa división. Y justamente lo que comentas tú, yo lo he dicho, para mí fue impresionante cómo el gobierno en un momento dado pudo decir cierren cines, cierren antros, cierren bares y cierren iglesias, cuando la iglesia debería haber sido el refugio. Uh-huh. La iglesia deberíamos de haber sido la propuesta de decir busquen una iglesia donde encontrar aliento. Entonces, en gran medida creo que si retornamos a ser iglesia, vamos a causar una división. Porque el problema es que hoy estamos en la época de la inclusión, en la época de decir todos caben, y como iglesia hemos caído en ese tema también, de decir todos caben. Y ciertamente todos son bienvenidos a la congregación, todos son bienvenidos al culto, pero el mensaje del Señor es que si quieres seguirlo a Él, tienes que renunciar a lo demás. Sí. Y entonces eso causa división, eso causa un conflicto. Sí, pensando en lo que menciona Simeón, y lo vemos también a lo largo del ministerio de Cristo Jesús, no se prometió una vida fácil para los que siguen a Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero cuando entendemos el significado de Cristo en nuestras vidas, de cómo somos confrontados, cómo de alguna manera somos divididos, y podemos apropiarnos, y lo he dicho algunas palabras de Pablo, bastarnos de la gracia de Dios, que la gracia sea de Dios es suficiente. Y cuando pareciera que ya todo está perdido, que ya no podemos, yo creo y he dicho, es algo muy bueno, porque entonces significa que hemos tratado de hacer todo con nuestras propias fuerzas, y es cuando el Señor dice, aquí estoy porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y puedo estar de acuerdo contigo, aunque voy a decir algo diferente, pero pensando en lo que acabas de mencionar, definitivamente seguir a Cristo no es fácil, y acarrea problemas, uh-huh. Trae dificultades. Conozco varios hermanos, hermanas que han tenido que tomar una decisión difícil e incluso les ha llevado a una división con su familia. Puedo pensar en varios ahorita que de alguna manera tuvieron que tomar la decisión de separarse de su familia, de papá y mamá, vamos a decirlo así, para seguir a Cristo. Y de pronto eso parece una locura, como dijera Pablo. ¿Sí? Parece una locura, pero la voluntad de Dios, cuando se hace patente
y latente en nuestra vida nos dirige, y estando dirigidos por el Señor podemos tener la seguridad de que vamos bien. Ahora, donde puedo estar un poco en disensión contigo es que personalmente entiendo bien lo que comentas y entiendo que eso es lo que permea nuestro cristianismo, pero ahí es donde yo pongo el dedo en la llaga y digo, no debería ser la última opción al rendirnos a la gracia del Señor, debería ser al principio. Entiendo muy bien y lamentablemente a veces entramos en esa lucha y es hasta el final que decidimos rendirnos al Señor, pero por eso yo propongo, deberíamos de un principio rendir nuestra vida al Señor. No, tal vez va a sonar un poco hasta polémico, pero creo que muchas veces depende de cómo presentamos el evangelio. Y a veces estamos presentando un evangelismo solo presentando a Cristo como Salvador. Y no me malentiendan, por favor, pero lo llegamos a ver como un salvavidas, como una tablita de salvación. Ya no tengo nada, ya estoy en ruinas, estoy acabado y lo único que puedo hacer es agarrarme de Cristo. Cuando realmente el mensaje de la Biblia es que necesito reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios y entregarle mi vida. Si desde ahí hiciéramos este tipo de evangelismo, otra cosa sería. Porque realmente hoy tenemos muchas personas queriendo seguir a Cristo sin problemas en la vida. Y cuando llegan los conflictos, se echan para atrás. Sí, y Jesucristo al nacer tampoco ignora el sufrimiento. Tampoco ignora todas aquellas cosas que van a permear en nuestra vida, pero trae paz y trae esperanza en medio de todas estas circunstancias. Así que ya lo mencionamos, la cruz está implícita en el pesebre. Definitivamente, y pensar, por ejemplo, justo horas antes de ir a la cruz, Jesús retoma, vamos a decir, esta idea y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Y yo siempre digo que esa frase, no sé cómo les habrá parecido a los discípulos, porque Jesús dice, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Y minutos después lo arrestan, se lo llevan, lo juzgan, lo crucifican. Imagínate que alguien te diga, tú confía, ya está todo arreglado, y ves que esa persona está siendo arrestada, juzgada, crucificada, pues no que me dijo que ya estaba todo arreglado, pero precisamente esa es la esperanza que el Señor nos ha dado, es esa paz que el mundo no entiende, esa paz que Cristo nos da a los que hemos puesto nuestra confianza en Él, que no depende de las circunstancias, no depende de lo que hay a nuestro alrededor. Esa confianza, esa certeza, esa seguridad de que pase lo que pase a nuestro alrededor, el Señor tiene el control de todas las cosas. El gozo de la Navidad, pensando en volverlo a traer a la Navidad, el gozo de la Navidad es mucho más profundo, como lo acabamos de decir, porque es Dios quien interviene en un mundo roto, en un mundo lleno de maldad para redimirlo. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesucristo mismo dijo, hey, yo ya vencí al mundo. Sí, y de nuevo insisto, no podemos separar el tema de la Navidad de la cruz. Me gusta mucho cómo lo presenta Tim Keller. Y esa parte del gozo en medio de la aflicción es característico del cristianismo, ¿sí? Y justamente Simeón estaba ahí gozoso porque él había entendido que Dios le había prometido que no iba a morir sin ver al Mesías. Y cuando está ahí afuera del templo y llegan José y María con el bebé para presentarlo, él entiende que Dios le está guiando a que ese es el Mesías. Y se goza y se regocija, pero inmediatamente viene ese contraste y dice, va a haber dolor, va a haber aflicción. Y sin embargo, en medio de ese dolor está el gozo que Dios da, que nuevamente no depende de las circunstancias, no depende del momento, sino de nuestra certeza de que nuestra vida está en las manos del Señor. Pastor, me gustaría
hacerle una pregunta. Aún no hemos, el formato de este podcast no es preguntas y respuestas. Sin embargo, pensar en la expresión o el significado de la espada que atraviesa el alma, en este caso Simeón diciéndoselo a María, también podemos traerlo como una espada que también atraviesa nuestra vida cuando vamos empezando como cristianos, pero desde su lado y su experiencia ministerial, si puede platicarnos a grandes rasgos, ¿cuál fue uno de los conflictos que usted tuvo, no para aceptar el llamado de ser cristiano, sino para aceptar el llamado del poder ministrar en la obra del Señor? Qué interesante. Bueno, yo creo que fueron varias ocasiones, varios momentos en que Dios me confrontó de diversas maneras, pero puedo decir el crucial o el momento que fue más una espada, fue en un momento en el que yo estaba un tanto cómodo en una iglesia y Dios empezó a incomodarme. Dios empezó a poner las cosas literalmente en contra de mí, al grado en que tuve que tomar la decisión de salir de la congregación. Mi esposa y yo estábamos recién casados. Salir de la congregación entendiendo que Dios me estaba sacando de ahí para prepararme para el ministerio. Y estoy tratando de tener mucho cuidado, pero incluso cuando yo salgo de esta congregación por situaciones muy puntuales, hay un grupo de hermanos que me dicen, dinos dónde vas a hacer culto y nos vamos contigo y empezamos una nueva iglesia, una nueva misión. Y mi respuesta fue no, porque yo tenía bien claro que no era de esa manera como yo quería servir al Señor. Yo no quería empezar una iglesia a través de una división, hablando del tema, ¿no? Pero para mí fue muy difícil, fue una espada que atravesó mi alma, salir de aquella iglesia en la que yo había participado en la fundación, en el proceso de hacer cultos debajo de un árbol, de estar en una carpita y llevar el proceso al lado de un pastor. Y luego ciertas cuestiones que Dios permite me hacen salir de esa congregación. Y yo llego a una iglesia donde llego a sentarme en la banca lastimado, dolido. Yo llego a una iglesia donde digo, no voy a decir nada, voy a llegar a sentarme a oír. Y Dios en esta congregación empieza a trabajar conmigo y me empieza a abrir la oportunidad para el ministerio, hasta que un día la iglesia me confirma, esta nueva iglesia donde estoy, me confirma ese llamado a pastorear. Y aún así, cuando me dicen, hermano, ¿puede pastorear usted la iglesia? Yo decía, no. Yo tenía años sabiendo que Dios me había llamado al ministerio, pero yo decía, en esta iglesia hay muchos problemas. Yo aquí no. Y recuerdo muy bien, es de dominio público lo que voy a decir, la iglesia me dice, queremos invitarlo como pastor, y yo digo, no, puedo participar como pastor interino unos 3 meses, y pues al momento de esta grabación que estamos haciendo, de este tiempo, pues ya tengo 14 años y medio pastoreando ahí en la iglesia Filadelfia, aquí en Matamoros. Entonces, Dios tenía otros planes para mí. Pero pensando en la pregunta que me hiciste, hay momentos en que Dios nos incomoda, y la verdad para mí fue doloroso. En retrospectiva, fue muy doloroso en aquel 2007 salir de esta iglesia donde yo había dejado ahí, no sé, 5 años de mi vida, ministerialmente hablando, y salirme y romper lazos con esa congregación fue muy doloroso, pero Dios tenía otros planes para mí. Y qué bendición el ahora poderlo tener en nuestro seminario, poder y
pues agradecerle, voy a tomar un pequeño paréntesis, el poder agradecerle porque en medio de todas estas circunstancias que usted ha experimentado, en medio de todo esto que ha vivido dentro de su ministerio, pudiese pensar o tal vez, sí, pensar o imaginar el sufrimiento, el dolor, como usted mencionaba ahorita, el estar en la banca y decirle, Señor, aguántame un ratito. Y a veces como cristianos también, y no estamos exentos como pastores, el decir, pareciera que Jesucristo no ve nuestro dolor, pareciera que el Señor, el Salvador, está desde lejos viéndonos y no viene y hace nada para con nosotros. Sin embargo, pensar en lo que acaba de comentar, pensar en los episodios que hemos tenido, pensar en este capítulo, el Señor, nuestro Dios, ha estado pendiente de nuestro sufrimiento al punto que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Siempre el Señor está al pendiente y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, o sea, es parte de donde está fundamentado nuestro gozo, nuestra paz, en saber que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y precisamente como lo mencionas tú, el saber que Dios tenía el momento perfecto para enviar a su Hijo. Pensamos en Simeón, porque es el que protagoniza este capítulo del libro de Keller, pero pensemos en el pueblo de Israel, 400 años de silencio. ¿Sí? Tanta historia que se escribió en esos 400 años con un absoluto silencio de parte de Dios, con nada de revelación de un profeta, nada de revelación en visiones, en sueños, que se mantiene el pueblo unido por el patriotismo, por el ritual que se viene. Vemos a Zacarías celebrando un ritual como tal, y lo vemos sorprendiéndose de que un ángel viene a dar un mensaje de Dios, porque hay tras él 400 años de silencio. ¿Qué no habrá pensado el pueblo de Israel? ¿Cuántos hombres piadosos murieron en ese tiempo? ¿Cuántos sacerdotes como Zacarías cumplieron fielmente con su adoración al Señor y no recibieron una respuesta? Yo comparto con la iglesia normalmente reflexiones, y ahorita pues en diciembre estoy compartiendo reflexiones navideñas, el mensaje de la Navidad, y precisamente ayer estaba compartiendo la reflexión sobre Zacarías. El ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. Qué hermoso pensar en eso, qué maravilloso. Y por ejemplo en Simeón es exactamente eso, es un hombre que está viviendo ya en la última etapa de su edad, y que a lo mejor incluso él se ha preguntado, ¿será cierto que voy a ver al Mesías antes de morir? Porque vuelvo a repetir, ¿cuántos hombres piadosos murieron con este anhelo, con esa esperanza? Pero a Simeón Dios le permite ver al Mesías, y eso es un mensaje para nosotros. Simeón no pudo ver el resto de la historia, pero nosotros sí, nosotros vimos y leemos el resto de la historia, y aunque vino dolor, y aunque vino la división que provocó la llegada de Jesús, y aunque hubo aflicción, y aunque el mismo Jesús fue a la cruz y sufrió lo que no le correspondía sufrir, y aunque María estuvo ahí al pie viendo a su hijo morir, al final todo era parte del plan de Dios, de un plan para traer esperanza y gozo a los que hoy creemos en Jesús. Sí, y ha entrado a la parte final de este episodio con esta reflexión, y Mateo presenta a Jesucristo como el Rey mesiánico y Marcos presenta a Jesucristo como el siervo sufriente. Jesús, el Salvador que sufre, transforma aún nuestro sufrimiento en propósito y redención. Él está todo el tiempo buscando a su creación para que podamos nosotros responderle en fe y poder alabarle a Él. Pensar en estos dos personajes, y ya tenemos un buen de tiempo, un ratito, pensar en estos dos personajes, en Simeón, en María, pero sobre todo la figura central y la figura estrella es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ha venido provocando, todos los paradigmas que se ha rompido, pensando en el contexto inmediato del pasaje, y todo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación y esa redención de parte de papá. Definitivamente es
es indispensable poder reflexionar en la obra que Dios está haciendo, en cómo Dios está realizando, ejecutando su perfecto plan de redención, porque es un plan que Dios tiene desde el principio. Él emprendió esa búsqueda de restauración de la relación entre el Creador y su creación. Nosotros hemos sido bendecidos por esa salvación tan grande, por ese regalo de Dios, pero para que eso se realizara, pues Dios tuvo que intervenir en momentos. Me encanta, uno de mis títulos favoritos para hablar de Dios es que Él es el Señor de la historia, y Él tuvo que intervenir en momentos específicos, con personas específicas, y que para ellos, como en el caso de Simeón, hubo gozo por poder ver al Mesías, pero Dios le permite plantar esta profecía. Para María, sin duda, hubo momentos de aflicción previo al nacimiento de Jesús, y luego posterior al nacimiento también, el dilema de no entender claramente a qué había venido Jesús, y luego de verlo morir en la cruz. Es inimaginable el dolor de una madre de ver morir a su hijo, y de qué manera. Pero pensar que todo eso era parte de lo que Dios estaba haciendo para que hoy nosotros podamos gozarnos y alegrarnos. Entonces yo, en la iglesia que el Señor me permite pastorear, yo siempre insisto, no podemos separar la Navidad de la cruz. No podemos separar estos dos eventos, porque al final del día, aunque normalmente vemos la Navidad como alegría, también hay sufrimiento. Y aunque normalmente vemos la cruz como dolor, también hay gozo, también hay alegría, porque en esa cruz fueron pagados mis pecados. Entonces, es un panorama completo, y es interesante cómo cada personaje va cumpliendo a cabalidad lo que le corresponde para que nosotros tengamos una historia completa hoy. Sí. La Navidad, pastor, nos recuerda que aunque una espada pueda atravesar nuestra alma, así como lo atravesó el corazón de María, Dios está con nosotros, obrando en nuestro dolor para traernos redención y esperanza. Sin duda, esa reflexión me encanta. Esa frase me hizo pensar, porque como te decía, me ha tocado ministrar. Bueno, a mí me tocó estar 22, 23 de diciembre en un panteón con un ser amado. Me ha tocado estar en otras ocasiones con personas, ministrándoles, consolándoles con la palabra del Señor en esta época de diciembre, de la Navidad. Pero al final del día ese es el concepto real. La Navidad es una oportunidad para recordar que Dios está con nosotros. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ese Dios que permite el sufrimiento, lo permite con un propósito. Ese es un tema más complejo y mucho más largo, ¿no? Pero ese Dios que permite el sufrimiento es el Dios que produce gozo en el corazón de aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Así que, pues, podríamos pasarnos mucho más tiempo, poder platicar en algo no sencillo de platicar, pero profundo en cuanto a experiencias y vivencias. Sin embargo, pues se nos llegó el tiempo, se nos acabó el tiempo, y comparto completamente con usted. Y quiero volver a tomarla, hace un momento la frase que tomaba. Cuando entendemos que Jesucristo viene y irrumpe en nuestra vida, y todo aquello que podamos pasar y experimentar, vale absolutamente toda la pena, porque Jesucristo está en medio de nosotros. Vale la pena. Ser cristiano no es fácil. Seguir a Cristo no es un camino de un himno antiguo, no es un camino de pétalos de rosa, es la paráfrasis. Sin embargo, dice este himno, tus espinas darán rosas, decía un himno antiguo. Es decir, esos momentos de aflicción producirán momentos de gozo. Y eso vale la pena seguir a Cristo, vale la pena dejarlo todo por seguirlo a Él, vale la pena esos momentos de dolor
esos momentos en que una espada traspasa el alma del seguidor de Jesús, vale la pena porque viene algo mejor. Así que si tú eres nuevo en este podcast, si tú eres un nuevo creyente, no que lo sepamos todo, no que seamos los más sabios, sin embargo, buscamos transferirte un poquito de lo que hemos vivido y experimentado. Jesucristo ha venido a irrumpir nuestras vidas y hemos buscado agradarle y servirle solo a Él. Así que te agradecemos por este tiempo que compartes con nosotros. Agradecemos a nuestro pastor que está hoy con nosotros, que estuvo en este episodio. Esperamos en próximas oportunidades poderlo tener. Así que, pastor, Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Abraham. Gracias por permitirme participar en este espacio. Y sin duda vendrán más proyectos como este, más temas a tratar. Y pues esperamos poder participar también. Dios te bendiga. Así que, hermanos, amigos, Dios les bendiga, cuídense y nos vemos la próxima semana con el último episodio. Bendiciones.